En el Líbano, en la ciudad de Baalbek, se encuentran los restos de un antiguo templo que ha asombrado a arqueólogos e historiadores de todo el mundo. El templo de Júpiter, también conocido como el templo de Baalbek, contiene algunas de las piedras más grandes y pesadas jamás utilizadas en la arquitectura antigua. Estas piedras son tan grandes y pesadas que su manipulación y transporte parecen casi imposibles desde la perspectiva actual. Es un misterio sin resolver cómo estas enormes piedras, que pesan hasta 900 toneladas, fueron trabajadas y trasladadas por las civilizaciones de la época. La estructura conocida como Trilithon en el templo de Baalbek está formada por 3 enormes piedras, cada una con un peso de aproximadamente 800 a 900 toneladas. Para comparar, un Airbus A380 pesa alrededor de 560 toneladas, lo que significa que cada una de estas piedras es más pesada que el doble del peso de un avión de pasajeros. Pero ¿cómo pudieron los humanos de la antigüedad transportar y colocar con precisión piedras tan enormes sin máquinas modernas? La cuestión de cómo se transportaron y trabajaron estas piedras ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros durante siglos. No existen registros conocidos que nos expliquen con precisión cómo se llevó a cabo este proceso, aunque hay muchas especulaciones y teorías. Los sitios de construcción de la época no contaban con grúas modernas ni herramientas mecánicas como las que conocemos hoy. Se cree que las antiguas civilizaciones poseían habilidades excepcionales en el trabajo y transporte de piedra, técnicas que hoy en día no comprendemos del todo. Otro detalle fascinante es el hecho de que estas piedras provienen de una cantera ubicada a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. Hace miles de años, esto representaba un esfuerzo de transporte gigantesco. Las piedras tuvieron que ser movidas a través de terrenos difíciles, llenos de rocas y colinas. Algunas teorías sugieren que pudieron haberse transportado sobre rodillos de madera o con la ayuda de poleas y cuerdas. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo fueron exactamente trabajadas estas enormes piedras? ¿Cómo pudieron ser colocadas con tanta precisión en su destino final? ¿Qué técnicas desconocidas podrían haber sido utilizadas? Además, la estructura del Trilithon no es el único lugar en Baalbek donde se han encontrado estas gigantescas piedras. A lo largo de toda la zona se pueden ver enormes bloques de piedra con un acabado sorprendentemente preciso. Las preguntas que surgen no solo se refieren al transporte de estos bloques, sino también a las habilidades arquitectónicas e ingenieriles de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo lograron alcanzar tal nivel de precisión que las piedras parecen casi una sola pieza homogénea, sin fisuras visibles? Otro detalle notable es el hecho de que cerca del templo aún se pueden encontrar algunas piedras inacabadas que siguen incrustadas en la roca madre. Estas piedras no solo muestran las superficies ya trabajadas, sino también las secciones más profundas aún sin terminar. Este detalle podría indicar que el proceso de construcción fue interrumpido hace mucho tiempo, o que se había emprendido un proyecto más grande que nunca llegó a completarse. En resumen, la construcción del templo de Baalbek, y en particular las gigantescas piedras del Trilithon, siguen siendo un misterio sin resolver. La forma en que fueron construidas y transportadas estas enormes estructuras plantea muchas preguntas que son difíciles de explicar con los métodos históricos conocidos de la antigüedad. Ya sea a través de una tecnología extraordinaria, técnicas de construcción olvidadas o métodos físicos desconocidos, sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo antiguo.
Las piedras monumentales del templo de Baalbek, especialmente la famosa estructura del Trilitón, compuesta por 3 enormes bloques, no solo plantean preguntas sobre su transporte y colocación, sino también sobre los métodos utilizados para trabajarlas y unirlas. Lo que sorprende a muchos son las marcas y signos notables en la superficie de las piedras, que recuerdan a las que dejan las herramientas de corte modernas. Estas huellas hacen que algunos se pregunten si las civilizaciones antiguas disponían de tecnologías avanzadas similares a las actuales. Una característica llamativa de las piedras del templo de Baalbek son los surcos paralelos y las superficies planas, que a menudo parecen haber sido trabajadas con maquinaria altamente sofisticada. Estas marcas se asemejan a las dejadas por herramientas modernas de corte y fresado en la piedra. Lo más fascinante es que marcas similares han sido encontradas en otras partes del mundo, especialmente en China y Jordania. En Yanshan, China, se halló un bloque de piedra gigante de unas 16,000 toneladas con signos de trabajo similares a los de Baalbek. También en Petra, una antigua ciudad de Jordania, se pueden ver marcas parecidas. Estos descubrimientos sugieren que las antiguas civilizaciones podrían haber desarrollado técnicas de trabajo en piedra más avanzadas de lo que imaginamos hoy. La precisión de estos acabados es impresionante, especialmente si consideramos que las herramientas y máquinas actuales son mucho más rápidas y precisas. Los hallazgos en Baalbek plantean muchas preguntas, especialmente sobre la increíble precisión con la que estas enormes piedras fueron movidas y colocadas. Las piedras del Trilitón pesan más de 800 toneladas cada una, y fueron trabajadas y ensambladas de manera que parece imposible para la época. Considerando que fueron los romanos, una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, quienes trabajaron en el sitio, surge la pregunta: ¿cómo lograron mover y posicionar estos enormes bloques con tanta exactitud? No hay evidencia de que los romanos dispusieran de tecnología o maquinaria capaz de realizar semejante hazaña. Los romanos eran conocidos por sus impresionantes habilidades arquitectónicas e ingenieriles. Desarrollaron grúas capaces de levantar cargas pesadas, pero su capacidad era limitada. Registros históricos y hallazgos arqueológicos indican que las grúas romanas más potentes, como la Polispastos, podían levantar alrededor de 60 toneladas. Estas grúas utilizaban poleas y cabrestantes para mover cargas, pero su capacidad estaba muy por debajo de lo necesario para transportar y elevar los bloques del templo de Baalbek. La gran incógnita es: ¿cómo lograron los romanos mover bloques de 800 toneladas o más si sus grúas solo podían levantar una fracción de ese peso? La tecnología romana, por avanzada que fuera, tenía sus límites. En Baalbek no hay indicios de dispositivos especiales o herramientas extraordinarias que los romanos pudieran haber usado para construir el templo. La construcción del Trilitón simplemente no parece posible con la tecnología de la época. Otro detalle fascinante es la increíble precisión con la que los bloques del templo de Baalbek fueron ensamblados. Sus superficies son casi perfectamente lisas y encajan entre sí con tal exactitud que apenas hay espacio visible entre ellos. En la arquitectura romana era común el uso de mortero o cemento para unir las piedras, pero en el Trilitón no hay rastros de estos materiales. En cambio, parece que las piedras fueron colocadas de tal forma que se sostienen por sí mismas, sin necesidad de adhesivos o estructuras de soporte adicionales. Además del aspecto técnico, también surge la cuestión del transporte de estas enormes piedras. La cantera de Baalbek está a unos 1,5 kilómetros del templo,
y mover bloques de este tamaño y peso a través de un terreno irregular y montañoso habría requerido un esfuerzo logístico extraordinario. Se cree que los romanos usaron rodillos, cabrestantes y poleas, pero mover piedras de más de 800 toneladas sin maquinaria moderna parece casi imposible. Esto plantea la posibilidad de que existiera una tecnología o método desconocido utilizado por una civilización anterior para construir estas estructuras monumentales. La idea de que los romanos, con su avanzada ingeniería, aún no fueran capaces de realizar tales construcciones, sugiere que una civilización más antigua pudo haber erigido estas gigantescas estructuras antes que ellos. Conclusión: un enigma sin resolver, la cuestión de cómo se movieron y ensamblaron con tanta precisión las monumentales piedras del templo de Baalbek sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Existen muchas teorías, pero ninguna respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que las técnicas empleadas en Baalbek superan con creces lo que los romanos pudieron lograr con sus grúas y máquinas. Los descubrimientos en Baalbek plantean preguntas que quizás nunca se respondan completamente, y la misteriosa tecnología que permitió la construcción de estas monumentales estructuras sigue siendo un enigma sin resolver del mundo antiguo. Los impresionantes monumentos de Baalbek plantean una intrigante cuestión. ¿Tuvieron las civilizaciones antiguas acceso a tecnologías desconocidas para nosotros? ¿O existe otra explicación para su extraordinaria capacidad de construcción? Una teoría debatida durante siglos se basa en referencias de textos religiosos que mencionan seres gigantes y sobrehumanos, quienes podrían haber sido los constructores de estas colosales edificaciones. En muchos textos religiosos antiguos se menciona la existencia de seres sobrehumanos, comúnmente llamados gigantes. Estos seres, con distintos nombres en diferentes culturas y creencias, suelen describirse como de tamaño y fuerza extraordinarios. Dos de las fuentes más conocidas que mencionan a estos seres son la Biblia y el Corán. En el Antiguo Testamento, particularmente en el libro del Génesis, se menciona a los Nefilim, descritos como los hijos de Dios o gigantes. Según la Biblia, estos Nefilim habitaban la tierra antes del diluvio y se cree que poseían una fuerza sobrehumana, lo que les habría permitido construir enormes estructuras. Algunas interpretaciones sugieren que estos gigantes eran capaces de levantar monumentos colosales que posteriormente las civilizaciones humanas no pudieron igualar. El Corán también menciona la existencia de seres gigantes. Un ejemplo notable es el pueblo de Aad, descrito como extremadamente fuerte y de gran tamaño. El Corán relata la destrucción de este pueblo, destacando su imponente fortaleza. Otro ejemplo es el pueblo de Tamud, que habitaba en construcciones excavadas en la roca. Se dice que esta civilización poseía habilidades extraordinarias que les permitieron construir estructuras monumentales que hoy nos resultan inconcebibles. Las referencias a gigantes o seres sobrehumanos en textos religiosos podrían interpretarse como una forma simbólica de describir el conocimiento y las habilidades arquitectónicas avanzadas de estas civilizaciones. Sin embargo, también existe la posibilidad de que estos relatos sean descripciones literales de seres reales, cuya fuerza y tamaño les habrían permitido realizar tareas imposibles para los humanos de la época. Si bien la Biblia y el Corán no ofrecen pruebas concluyentes de la existencia de estos gigantes, sus descripciones guardan notables similitudes con las capacidades requeridas para la construcción de estructuras como las de Baalbek. Tal vez estos relatos
reflejen hechos reales en los que humanos con habilidades extraordinarias, ya sea por su naturaleza física o por el uso de tecnologías avanzadas, lograron erigir monumentos que desafían nuestra comprensión actual. El concepto de gigantes o seres sobrehumanos podría explicar las habilidades necesarias para la construcción de estructuras como el Templo de Baalbek. Levantar estas colosales edificaciones habría requerido una enorme fuerza física y herramientas o máquinas extraordinarias. Si damos crédito a los relatos religiosos, estos gigantes o seres sobrehumanos podrían haber sido los constructores que hicieron posible la construcción de tales monumentos. El Trilitón de Baalbek, con sus enormes piedras de más de 800 toneladas, representa un desafío incluso para la tecnología moderna. Parece poco probable que los romanos, a pesar de su gran ingenio técnico, pudieran haber transportado y ensamblado estos gigantescos bloques sin el uso de maquinaria avanzada. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que estas estructuras fueran construidas por seres con fuerza sobrehumana, la tarea se vuelve más comprensible. Estos gigantes podrían haber utilizado su fuerza física y tecnologías desconocidas para completar una obra que de otro modo habría sido inalcanzable. Aunque no existen pruebas directas de la existencia de estos seres sobrehumanos, la pregunta sigue en el aire. ¿Su papel en la construcción de monumentos antiguos es simplemente una metáfora o una realidad literal? Historiadores y arqueólogos continúan encontrando indicios de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos y habilidades que hoy nos resultan incomprensibles. Estas habilidades podrían haber sido transmitidas a través de mitos y leyendas, que en realidad podrían estar basados en figuras extraordinarias del pasado. Las historias de los gigantes en la Biblia y el Corán plantean interrogantes fundamentales para la arqueología. ¿Son solo leyendas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, o reflejan un periodo olvidado en el que existieron seres con habilidades y conocimientos excepcionales? Monumentos como el Templo de Baalbek podrían ser testigos de la existencia de una civilización anterior a las conocidas, que contaba con una tecnología y capacidades que aún no comprendemos completamente. El fenómeno de los monumentos gigantes y los seres sobrehumanos que supuestamente los construyeron sigue siendo un misterio fascinante. No está claro si estos relatos son solo alegorías o si realmente existieron estos gigantes. Sin embargo, la relación entre las estructuras monumentales y las figuras misteriosas de los textos religiosos sugiere que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento y una técnica que van más allá de lo que creemos saber hoy. Las colosales construcciones de Baalbek podrían ser los últimos vestigios de una civilización perdida o de una tecnología olvidada, que ahora solo sobrevive en mitos y leyendas. En cuanto al Trilitón de Baalbek, las uniones de las piedras son particularmente impresionantes. A pesar de su enorme tamaño y peso, cada una supera las 800 toneladas, encajan perfectamente entre sí. Los bloques presentan un ajuste tan preciso que casi no hay espacio entre ellos. Sus superficies son increíblemente lisas y exactas, lo que hace difícil comprender cómo se logró tal nivel de precisión sin el uso de máquinas modernas. No hay rastros visibles de mortero o adhesivos tradicionales, como los que se encuentran en otras edificaciones antiguas. En su lugar, las uniones parecen haber sido realizadas con una técnica de soldadura en frío, lo que sugiere que los constructores antiguos dominaban una tecnología aún desconocida para nosotros. También se han encontrado pruebas de técnicas avanzadas
detallado de piedra en otras partes del mundo. Cerca del templo de Baalbek hay enormes bloques sin terminar aún incrustados en la roca. Uno de ellos, conocido como la Piedra de la Mujer Embarazada, pesa aproximadamente 1.200 toneladas y parece haber sido abandonado a mitad de su procesamiento. La precisión con la que fue trabajado sugiere un método de construcción altamente sofisticado. En China y Jordania se han descubierto indicios similares de técnicas de tallado avanzadas. En Yanshan, China, se halló un bloque de 16.000 toneladas con un acabado comparable al de las piedras de Baalbek. En Petra, Jordania, se han encontrado marcas en la roca que recuerdan a las realizadas con maquinaria moderna. Estas similitudes sugieren la posible existencia de una tecnología perdida, utilizada por estas antiguas civilizaciones para crear sus monumentales edificaciones. Aún queda por resolver el enigma de cómo se transportaron estas piedras a su ubicación final. Los bloques del templo de Baalbek provienen de una cantera situada a 1,5 kilómetros de distancia, y no hay evidencia de que se emplearan medios de transporte modernos. Se ha especulado que se usaron técnicas primitivas como rodillos de madera y poleas, pero la precisión y el peso de las piedras siguen planteando incógnitas. En conclusión, la técnica utilizada en la construcción del templo de Baalbek y de otras estructuras antiguas sigue siendo un gran misterio. Las similitudes encontradas en China y Jordania sugieren que las civilizaciones antiguas poseían tecnologías comparables a las actuales. La verdadera naturaleza de estas técnicas sigue siendo un enigma arqueológico que aún espera ser resuelto.